Gracias, bienvenidos todas y todos nuevamente. Vamos a explicarles cómo es que vamos a funcionar. Todas las personas que están en la sala, paralelo a la transmisión en vivo, van a apagar sus micrófonos, apagar el video. Cuando quieran hablar o participar de la sesión, ponen en la parte de abajo levantar la mano y se les va a abrir el espacio para que puedan hablar y compartir sus comentarios. Y vamos a también a darle la oportunidad al final le vamos a dar la oportunidad, ¿verdad?, de que todas las personas vayan a participar. Al final de la sesión pueden hacer sus preguntas, se les va a abrir el micrófono para que puedan hablar. Ahorita estamos grabando ya, estamos grabando en Facebook, entonces para que estén pendientes de que vamos a seguir conversando a través de la transmisión en vivo en Facebook y en esta sala. Gracias a todos por estar aquí, ¿verdad? Vamos a hablar sobre la ansiedad. Primero que todo, ¿qué es la ansiedad? ¿Es una enfermedad? ¿Es una emoción? ¿O es simplemente una sensación del cuerpo? ¿Cómo nosotros describimos la ansiedad? ¿Cómo podemos explicar lo que nos sucede cuando perdemos el control en esos momentos en los que la persona comienza a sentir un montón de síntomas? Y uno de los principales síntomas es la sensación de pérdida del control. Como les decía, la ansiedad tiene que ver con un factor psicológico, un factor emocional y un factor físico. Y muchas personas desarrollan factores físicos por medio de las situaciones de estrés, de violencia, por diferentes situaciones en las que demasiada sobrecarga laboral, por ejemplo. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos Arturo y Milena también por acá, la transmisión en vivo. Estamos iniciando preguntando ¿qué es la ansiedad? ¿Es una enfermedad? ¿Es una emoción? ¿O simplemente una sensación física? Primero tenemos que entender que la ansiedad es un conjunto, un cuadro de síntomas. Y este cuadro de síntomas están divididos en 3 esferas. Bienvenidos. En 3 esferas. La primera esfera es la física. ¿Y cuáles son los síntomas físicos para poder identificarle cómo se manifiesta? Pues los síntomas físicos son ahogo, la respiración, se nos va la respiración, nos estamos ahogando, sentimos que el corazón nos palpita rápidamente, nos palpita, sudoración, ¿verdad? Sudoración, temblores, sensación de frío en el cuerpo, una sensación de frío en el cuerpo, caída del cabello también. Eso de que le parpadee el párpado puede ser ansiedad o puede ser estrés, cualquiera de las dos cosas. Alguna situación, por ejemplo, de vómito, diarrea. Cuando la ansiedad está muy desarrollada y la ansiedad comienza a afectar todos los órganos internos, muchachos. La ansiedad tiene la capacidad de afectar el corazón, tiene la capacidad de afectar los riñones, tiene la capacidad de afectar todos los órganos internos, los pulmones. Cuando uno padece de ansiedad, lo que es el diafragma a nivel de la respiración se cierra, esta cavidad que está en el centro del cuerpo. Entonces, la respiración hace un movimiento así, el diafragma se contrae y se distiende, se contrae y se distiende. Entonces, a nivel fisiológico, cuando estamos sumamente ansiosos, lo que hace el diafragma es contraerse y presionar, y no está llegando oxígeno a nuestros órganos internos. Entonces, claro, sentís la sensación de desmayo, puedes sentir la sensación de que te vas a morir, puedes sentir la sensación de taquicardia, y todos esos síntomas físicos son válidos. Y salir de eso requiere de un empeño físico también, porque por ejemplo, tomar agua bajo un ataque de ansiedad puede llegar a calmar toda la cantidad de adrenalina, todos los neurotransmisores cerebrales y del sistema nervioso que comenzamos a
comenzamos a expandirlo en todo el cuerpo, o sea, nuestro cerebro está en ese momento, en un momento de descontrol. Y entonces el tomar agua puede llegar un poquito a ablandar o a distensar, a diluir toda esa cantidad de adrenalina que estamos en ese momento, digamos, tirando una gran cantidad de adrenalina que afecta también el sistema nervioso. Y esto tiene que ver con diferentes factores. Muchas personas que tienen ansiedad tienen que saber que están acostumbrados a niveles de estrés súper altos. O sea, que las personas que tienen ansiedad es porque de alguna u otra manera han pasado por su vida, o sea, en su vida han pasado por diferentes situaciones, ya sea en la infancia, en la adolescencia, en la adultez, situaciones de mucho riesgo, en donde los niveles de cortisol y los niveles adrenalínicos de la persona se han disparado a tal punto que el sistema nervioso se descompensa. Y la gente llega a mi consulta y me dice, ¿y por qué tengo ansiedad si no me está pasando nada? ¿Por qué tengo ansiedad si no está pasando nada? ¿Por qué creen ustedes? Porque has pasado por momentos difíciles o estás pasando por altos momentos de estrés, o a lo mejor estás tranquila y de repente ¡pum!, viene un ataque de pánico, porque has vivido y tu sistema nervioso, ¿qué fue lo que hizo? Tu sistema nervioso tiene una memoria, y esa memoria del cuerpo en momentos puede ser que en el mes de junio tuviste el fallecimiento de un ser querido y de repente al siguiente año estás en el mes de junio exactamente viviendo un ataque de ansiedad. ¿Por qué? Si no está pasando nada, porque eso le llamamos nosotros el síndrome del aniversario. Pero puede ser un síntoma nada más, y eso es otro tema muy, muy interesante y un tema muy bueno. Bienvenida, Gemma, si quieres apagar tu micrófono. Muchas gracias. Todavía no encuentro cómo, porque abajo. Sí, abajo en el microfonito. Gracias. Bueno, entonces, esos niveles de neurotransmisores que se desarrollan, o sea, que están completamente externalizando todas las funciones de que la ansiedad está en altos niveles o en niveles en los que la persona va tomando fuerza de esa descompensación. Esos niveles de ansiedad van tomando fuerza porque no se les da el tratamiento adecuado en el momento de la crisis. Y entonces, ¿cómo se manifiestan estas crisis? Se manifiestan de diferentes maneras. Fíjense bien, hoy vamos a hacer un ejercicio en el que vamos a identificar cuáles son nuestros propios síntomas cuando estoy en un ataque de ansiedad. Y vamos a aprender también cuál es la diferencia entre un ataque, digamos, una crisis de estrés, una crisis de ansiedad y una crisis de ataque de pánico. Son cosas muy diferentes y que tenemos que aprender cómo a identificar cuál es la diferencia de cada uno. Por ejemplo, me preguntaba Arturo Barberena, gracias por la pregunta ahí en el grupo, me preguntaba que si el trabajo da ansiedad o si es estrés. Y esta pregunta es muy importante porque la mayoría de las personas no saben cuál es la diferencia. Y la diferencia es que si tu trabajo tiene altos niveles de estrés y tu trabajo tiene, digamos, demasiada presión y vos no lo estás sabiendo manejar, podés llegar a desarrollar ansiedad. Pero en un trabajo, muchachos, seamos sinceros, siempre hay estrés. O sea, tenemos que aceptar que el trabajo tiene una parte positiva de estrés porque nos hace superarnos, nos hace dar lo mejor de nosotros mismos, y hay otra parte del trabajo en donde va a haber un estrés incómodo, un estrés dañino, un estrés tóxico, y ese estrés lo que va a hacernos es generar diferentes síntomas, por ejemplo, el insomnio, la caída del cabello, la falta de apetito, o al contrario, me da más hambre. Esos son síntomas conductuales de la ansiedad y del estrés, ¿verdad? Entonces,
Entonces, podría ser, si el trabajo es muy pesado, podría ser que esto se combine, o sea, que el estrés que es generado a nivel externo se combine con una ansiedad interna. Y esto tiene que ver con una frase muy importante, que es los niveles de tensión emocional. Está demostrado de que la tensión emocional es una de las principales orígenes, ¿verdad?, de tanto de las enfermedades físicas como de las enfermedades mentales y emocionales. Entonces, la tensión emocional tiene que ver con, hay cosas que no decimos, hay cosas que no transmitimos, hay cosas que no las guardamos, hay cosas, ¿verdad?, hay cosas que estamos, gracias por entrar a la sala, hay cosas que no estamos manejando bien. Entonces, si nosotros no decimos nada, si nosotros, ¿verdad? Hay dos personas en el lobby, ay Dios mío, muchachos, me tienen que tener paciencia hoy. Aquí estoy admitiendo, ok, vale, admitir, no me deja admitir a Valeria, ya está. Bueno, aquí dos cosas importantes, ya. ¿Qué es importante? Que sepamos nosotros hasta qué punto nuestra ansiedad va a tomar el control sobre nosotros. Hay un libro buenísimo que lo encontré en Literato que se llama Enséñale quién manda a tu ansiedad. ¿Por qué? Es un PhD buenísimo, un doctor en psicología, que explica que la mente es la principal causa de la ansiedad y que si nosotros logramos tomar el control de nuestra mente y si nosotros, bienvenida, apaga el micrófono por favor, ¿verdad? Entonces, si nosotros, apaga el micrófono por favor, si nosotros no estamos claros de dónde viene nuestra ansiedad y cuál es el factor mental, es difícil de atacarla. Ahora, ¿cuáles son mis síntomas particulares de ansiedad? Si es, y los invito a escribirlo, a anotarlo. Cuando me da un ataque de ansiedad, ¿qué me da? ¿Cuáles son? ¿Verdad? ¿Cuáles son? Sí, apaga el micrófono, por favor. Ah, ok. ¿Me estaban escuchando? Nada. No puedo creerlo. Les estaba hablando. Ok, desde el inicio no escucharon nada. Ok, perdonen. Vamos a regresar un poquito. Los síntomas de ansiedad. Vamos a hacer un ejercicio. El ejercicio es, ¿cuáles son, cuando me da una crisis de ansiedad, cuáles son esos síntomas que yo voy sintiendo? Por ejemplo, dolor de cabeza, dolor de estómago, dolor en el cuerpo, dolor de espalda. ¿Cuáles son esos síntomas de ansiedad? Y, por ejemplo, temblores, ahogamiento, falta de respiración, falta de apetito. Por ejemplo, hay personas que conductualmente tienen trastornos de ansiedad y que el principal afectación es la parte social. ¿Por qué hay tanta ansiedad social hoy en día? Porque no estamos aprendiendo a desarrollar habilidades sociales. Nuestras habilidades sociales están expuestas cuando estamos reunidos, por ejemplo, con diferentes personas, con diferentes amigos, y nos vemos expuestos a la crítica, nos vemos expuestos a las opiniones de los demás, nos vemos expuestos a las discusiones, nos vemos expuestos a diferentes tipos de cosas. Gracias por la paciencia, me hubieran dicho antes, ya, pero vamos bien. ¿Qué es la ansiedad y cuáles son mis síntomas particulares? Escríbanos por favor. O por lo menos ténganlo en mente, escríbanmelo al chat y vayan compartiéndome para ustedes cuáles serían esos síntomas. Escríbanmelo aquí en el chat. Ok. Escríbanmelos aquí, muchachos. ¿Cuáles serían para ustedes los síntomas más frecuentes cuando les da ansiedad?
Vamos a ver. ¿Cuáles son? Ok. Si toqué algo y apagué el micrófono, linda. Entonces, cuando ya, exacto, dificultad, dice dificultad para respirar, estrés e incomodidad con la ropa. Hay personas que les da por rascarse, no sé si les ha pasado, pero hay personas que se rascan la piel. ¿Y saben qué? Yo eso lo tengo como un tipo de autolesión. Lo tengo estipulado dentro de mi sintomatología, que el arrancarse el pelo, la tricotilomanía, que es un tipo de ansiedad, y también, claro, gracias Fedor Gipster, escalofrío, el corazón acelerado, dificultad para respirar, ganas de salir corriendo, taquicardia, hiperventilación, desesperación. Todos esos síntomas son válidos en nuestra ansiedad. Así es. ¿Por qué? Bueno, les decía que hay personas que se autolesionan cuando tienen un ataque de ansiedad. Se autolesionan, por ejemplo, golpeándose, ¿verdad? O rasguñándose las piernas. Hay personas que, por ejemplo, comienzan a tomar alcohol. Hay personas por morderse las uñas, comiéndose las uñas. Ese es un trastorno de ansiedad específico, muchachos. El comerse la uña, el arrancarse los pellejitos de los dedos, el rascarse la cara. Cuando la gente mucho se anda rascando la cara, es un síntoma de ansiedad. Todos esos son síntomas, claro, el fumar, el arrancarse el pelo, las cejas, ¿verdad? Todo eso son síntomas de ansiedad. Aquí tenemos un comentario abajo. Sí, comer demasiado es otro síntoma de ansiedad. Jugar, aquí un compañero nos decía, gracias Larry, gracias Adem, falta de aire, pensamientos catastróficos, incertidumbre, picazón en la barba, sí, uno comienza como que todo le pica, golpearse a uno mismo, taquicardia, así es. La frustración tiene que ver también con no saber cómo poder controlar la crisis. Mucha gente se autolesiona en las crisis ansiosas porque se frustran de no saber qué hacer con la sensación que están experimentando en su cuerpo. Y entonces yo les voy a dar unas 2, 3 técnicas al final de la sesión para que se lleven un método para poder, bueno, la comida, el tema de la comida, el cigarro, la ludopatía. Ahí alguien me preguntaba que cómo hacía con la ansiedad de ir a jugar tragamoneda, porque una ansiedad, el mundo, correcto.